Los 5 minutos de Dios, 1 de junio. Pasó ya el tiempo en que se pensaba y afirmaba que entre ciencia y fe había una oposición irreconciliable. Hoy se sabe que cada una tiene sus propios campos y sus categorías, pero la ciencia nos enseña cómo es el cielo y la fe nos dice cómo se va al cielo. La ciencia sirve al hombre de fe para reconocer la realidad temporal. La fe sirve al hombre de ciencia para iluminar esa realidad temporal, orientándola hacia lo eterno. Debemos esforzarnos para desde el interior de la ciencia rescatar la verdad de la fe y desde el alma de la fe enriquecer las perspectivas de la ciencia. El hombre de poca ciencia encuentra dificultades para llegar a la fe. El hombre de mucha ciencia tiene despejado el camino para llegar a la fe. El hombre de poca fe no se sentirá satisfecho con la ciencia. El hombre de mucha fe nunca tendrá miedo de la mucha ciencia. Si das acogida a mis palabras y guardas en tu memoria mis mandatos, prestando tu oído a la sabiduría, inclinando tu corazón a la prudencia, entonces entenderás el temor de Dios y su ciencia encontrarás, porque el Señor es el que da la sabiduría. De su boca nacen la ciencia y la prudencia. Proverbios 2, 1, 6. La verdadera sabiduría está en saber encontrar a Dios, en descubrirlo en todas las cosas y acontecimientos. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 2 de junio. El encanto de las rosas, cantó el poeta, es que siendo tan hermosas, no conocen que lo son. Indudablemente, tenemos cualidades en diversos órdenes. Negarlas sería ingratitud para el Creador, de quien las hemos recibido. Pero si somos arrogantes, si ostentamos orgullosamente nuestras cualidades, si nos atribuimos a nosotros mismos la propiedad y no el uso de esas cualidades, además de ser injustos por atribuirnos lo que no es nuestro, demostraremos poca inteligencia, pues no habremos llegado a comprender que eso que tenemos no nos pertenece. Las rosas no conocen que son hermosas, porque no lo conocen. Por ello, no tienen mérito. Nosotros debemos conocer y reconocer lo que Dios ha depositado en nosotros. Pero todo eso no para vanagloriarnos, sino para asumir la responsabilidad de hacer fructificar esas cualidades para el bien nuestro, de los nuestros y de toda la comunidad. Eso es talento. Si no obedecéis, quebrantaré vuestra orgullosa fuerza, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Levítico 26:10. Nada nos aleja tanto de Dios como el orgullo, el creernos mejores de lo que somos, el no reconocer los defectos y miserias que tenemos. El orgullo es el barro que tapa nuestros ojos y nos impide ver las cosas de Dios. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 3 de junio. Dios ha hecho libre al hombre, por la libertad, signo supremo de la imagen divina en el hombre. Dios deja al hombre en poder de su propia decisión. No quiere autómatas que sirvan, sino hombres libres que lo amen. El hombre, dueño de su destino, con su inteligencia y su libertad, debe escudriñar en los signos de los tiempos y en la revelación para restituir el primitivo equilibrio de la creación. Fue necesaria la libertad
para que la búsqueda y el encuentro con Dios sea un honor y no una violencia en nuestras vidas. Dios nunca puede ser un obstáculo en la persona humana. Lo esencial es llegar a Él con libertad. El Espíritu nos guía hacia la verdad plena, y en ninguna mano está nuestra libertad mejor protegida y resguardada que en la de quien la ha creado. No es libre el que rechaza la verdad y el amor, sino el que los acepta, los abraza y los vive en plenitud. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Segunda de Corintios 3:17. La libertad de los hijos de Dios, que no es otra cosa que la libertad del amor, de un amor verdadero, que ama al Padre sobre todo y a los hermanos por amor al Padre. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 4 de junio. En el universo hallamos un equilibrio. En el hombre sufrimos un desequilibrio. El universo mantiene un equilibrio sujeto a las leyes señaladas por el Creador. Sin ese equilibrio, sobrevendría el caos y la autodestrucción, no solo del mundo, sino también del mismo hombre. El hombre, por el abuso de su libertad, puede alterar su equilibrio íntimo. De esa forma puede llegar a desorbitarse. El hombre altera el equilibrio. En lugar de ser hermano de todos los hombres y señor de todas las cosas, por su ambición y su egocentrismo, quiere ser señor de los hombres y se hace esclavo de las cosas que llegan a dominarlo. Así el hombre, por su afán de poseer, deja de esforzarse por ser. El hombre queda disminuido, sin identidad propia. Solamente volviendo a ocupar el puesto que Dios le señaló, podrá restablecer el equilibrio. Sí, pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Juan 8:36. Si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31-32. La palabra del Señor será la luz que te ilumine y la norma que te guíe. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 5 de junio. En la unidad del cuerpo y alma, el hombre es una síntesis del universo, el cual alcanza en el hombre su cima más alta. Por su interioridad, es el hombre superior al universo entero, y a esta profunda interioridad retoma cuando se mete dentro de sí mismo, donde Dios lo aguarda. Al afirmar en sí mismo la espiritualidad y la inmortalidad de su alma, no es el hombre juguete de un espejismo ilusorio, sino que por el contrario, toca la verdad más profunda de la realidad. En lo más profundo de su conciencia, descubre el hombre la existencia de una ley, que él no se dicta a sí mismo. El hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, y esa ley es tan íntima que el hombre no la puede desconocer. Por más que tenga la triste posibilidad de acallarla y desoírla, siempre estará su conciencia reclamando la vivencia de esa ley. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que se sienta a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Dios nos habla por medio de nuestra conciencia. Debemos formar la conciencia
y seguir sus dictámenes. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 6 de junio. Todo tiende a renovarse. La flor que se marchita cede el lugar a un nuevo capullo. La semilla que se pudre produce nueva espiga. La noche que se cierra preludia nueva aurora. La muerte queda compensada con un nuevo nacimiento. Y el hombre ha de renovarse también. Sobre la destrucción del hombre viejo del pecado ha de surgir el hombre nuevo de la gracia. Hombre nuevo que se ha de señalar estas metas. Emerger del silencio para ser el verbo creador. Gozar con el dolor del alumbramiento para ser el hombre niño. De poner esclavitudes para ser el hombre libre. Conquistar la realidad de su existir para ser el hombre nuevo. Hay que mirar la vida con alegría, entristeciéndose y avergonzándose solo del odio y no del amor. Hay que encariñarse con el mundo y con la vida. Hay que ponerle multa al miedo y perseguir al pesimismo. Hay que mirar siempre hacia las alturas, al azul del cielo, y no deslizarse a ras de tierra. Habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús a despojaros, en cuanto a vuestra vida anterior, del hombre viejo que se corrompe, siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestirnos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22-24. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 7 de junio. El mundo de hoy está exigiendo hombres que tengan la honestidad y el coraje de comprometerse. Comprometerse supone ambas cosas. Honestidad, porque el compromiso es una posición que exige la fe. Coraje, porque es preciso atenerse a las consecuencias del compromiso que surge de la fe. Luchar por esa profunda renovación interior que fortalece y templa, para producir cambio en el ambiente donde actuamos. Prestarle a Cristo nuestros brazos, nuestras acciones, nuestra personalidad, nuestra presencia en el mundo. Tener respuestas concretas, actuales, a las preguntas más candentes que nos formulen. Si se refieren a Dios y nos callamos, es porque no profundizamos nuestra fe. Y si se refieren al mundo en que vivimos y no exponemos nuestros convencimientos personales, es porque somos indiferentes a la realidad que nos circunda. Comprometerse es tener siempre coraje, decisión, convencimiento y fe. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, que no piensan más que en las cosas de la tierra. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Filipenses 3, 18, 20. El materialismo es el peor enemigo del hombre moderno, la preocupación excesiva por las cosas de aquí abajo, con detrimento de las cosas de arriba. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 8 de junio. Ser un hombre íntegro es una meta que todos quisiéramos alcanzar, y es que la integridad supone un proceso de evolución que ya se ha recorrido antes de llegar a ella.
La integridad es el equilibrio de la autenticidad. El hombre íntegro, el hombre que tiene una personalidad definida y recia, es aquel que sabiendo bien lo que debe hacer y saliéndole desde adentro no se deja llevar de las fluctuaciones circunstanciales. Ser íntegro es no solamente caminar, sino caminar sabiendo hacia dónde se va. Al fin y al cabo, cuando un hombre sabe a dónde va, el mundo se aparta para darle paso. Ser íntegro es potenciar nuestra personalidad poniéndola al servicio de los demás, pero viendo en ellos la imagen de Cristo que nos lleva a Dios. Que el Dios de la paz os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses 5:23. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 9 de junio. Vivimos en tiempos en que es preciso definirse, dar la cara sin actitudes vergonzantes, aunque sin necios alardes, luchar por defender las ideas en que creemos, palpitar la realidad del mundo en que vivimos, decir que no a las actitudes pasivas o conformistas, a las medias tintas. Definirse, actuar con rectitud y sin dobleces, más bien con transparencia y decisión. Cumplir nuestra actividad sin dramatismo, pero sin miedos inoperantes. Dar un testimonio sencillo por sus maneras, pero firme por su permanencia y definido por su transparencia. Ser las manos que alivian, los ojos que orientan, los brazos que ayudan, las mentes que crean soluciones. Sumergirse en el mundo para cambiar sus estructuras injustas, creando nuevos ambientes que posibiliten y faciliten la vida del mutuo amor. Deseamos que cada uno de vosotros manifieste hasta el fin la misma diligencia para la plena realización de la esperanza, de forma que no os haya indolentes, sino más bien imitadores de aquellos que, mediante la fe y la perseverancia, heredan las promesas. Hebreos 6, 11, 12. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 10 de junio. Amar es decidirse a servir, porque servir es la exigencia imperiosa de la dinámica del amor. Por eso es difícil descubrir, sin temor a engañarnos, si amamos de veras o si somos falsos en nuestras protestas de amor. Cuando uno se cansa de servir, es porque se ha cansado de amar. Cuando uno deja de amar, es porque previamente ha dejado de servir. ¿Quieres seguir amando aumentando tu amor? No cejes en tu actitud de servicio, pero ten presente que sí debes amar a todos, porque ese es el primer precepto de la ley. Quiere decir que has de estar en disposición de servir a todos sin excepción, porque a todos debes amar. A todos estás obligado a amar. No te decepcione el amor. Si te decepciona, examina con detención y sinceridad si primero tú no decepcionaste en el servicio de tu prójimo. Bendecir a los que os persiguen. No maldigáis. Alegraos con los que se alegran. Llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos para con los otros, sin complacerlos en la altivez, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien a todos los hombres, en lo posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres.
Romanos 12, 14, 18. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 11 de junio. Para amar a los otros hay que comprenderlos, pero es que no llegaremos a comprenderlos nunca si previamente no los amamos. Comprenderlos no es llegar a conocerlos y aún a ubicarlos conceptualmente con el entendimiento. En esta ciencia de la vida nos enfrentamos con la paradoja de que el conocimiento y la comprensión del prójimo es obra del corazón más que del entendimiento. El corazón tiene razones que el entendimiento no alcanza a comprender. Tú eres demasiado cerebral, por eso te resulta tan difícil llegar a amar, ya que solamente quieres amar a aquel a quien juzgas con tu mente que no tiene defectos, que es digno de tu amor, que sabrá corresponder al afecto que tú le brindes. Mucha cabeza y por eso poco corazón, y se ama con el corazón y no con la cabeza. Comienza amando de veras y las cosas y las personas serán vistas y comprendidas más fácilmente. Vuestra caridad sea sin fingimiento, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los demás, con un celo sin negligencias, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor con la alegría de la esperanza, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12, 9, 13. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 12 de junio. Si amar es vivir, analiza prudentemente que podrías caer en un error, que quisieras ser amado, porque anhelas ser servido, y anhelar ser servido ya no es amar, sino que muy fácilmente se confunde con el egoísmo. Amor y egoísmo son dos realidades tan distintas y aún opuestas, y sin embargo tan fáciles de entremezclarse, degenerando el amor en egoísmo, carcomiendo el egoísmo, los fundamentos del auténtico amor. ¿Amas o deseas ser amado? ¿Amas para ser amado? ¿O eres amado porque primeramente amaste tú y te han respondido amor con amor? Te quejas de que no eres amado, que no eres aceptado, que no tienes ambiente, que no resultas simpático. ¿No será porque tú no das pie a ser comprendido, aceptado, deseado, amado? Vale la pena que te examines sobre tu amor. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17, 26. El amor de Dios no es egoísta, tampoco debe serlo el nuestro. El amor de Dios es oblativo, es decir, se entrega por nosotros y se entrega a nosotros. Así debe ser nuestro amor a Dios y al prójimo. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 13 de junio. ¿Estás dispuesto a colocar la felicidad de los otros por encima de la tuya, a buscar la felicidad de los otros antes que la tuya? ¿Eres capaz de ir más allá, procurando la felicidad de los que te rodean, aún a costa de la tuya? Aceptar a los otros no es otra cosa que cederles un lugarcito en nuestro corazón,
pero para cederles un lugar es preciso arrinconar algunas cosas nuestras, nuestros propios sentimientos y conveniencias. Todo esto es lisa y llenamente amar, y en consecuencia amar es negarse a sí mismo, olvidarse de sí, inmolarse, sacrificarse, amar. En resumidas cuentas, no es otra cosa que sufrir por la persona que uno ama. Ya tienes un buen test. ¿Sufres? ¿Te molestas? ¿Te niegas por las personas que dices que amas? En verdad os digo, quien reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y quien me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Juan 13:20. Hemos de olvidarnos de todos los odios, de toda mentira, de toda ruindad. Hemos de abrazarnos en el santo fuego de un amor inmenso, dulce y fraternal. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 14 de junio. No sé si con alegría o con pena se va repitiendo por esos mundos de Dios que el matrimonio es una lotería. Se pretende indicar que son muy pocos los matrimonios que han tenido la suerte de acertar. El matrimonio es una lotería, y como en esta es mínimo el número de los que tienen premio, es una lotería, y a la mayoría de los que han jugado al matrimonio no les ha tocado premio, ni aún por aproximación. Distan mucho de la felicidad, que sería la lotería. También suele afirmarse, a fulano le tocó la lotería con una mujer como esa, y no se quiere reconocer lo que el matrimonio, más que de lotería o suerte, tiene de elección. Y sí es elección, es estudio previo, consciente y detenido, elección con proyecciones, no solo momentáneas y con exigencias que perduran, elección que se hace con la cabeza y con el corazón, porque es todo el hombre el que ama, y que por tanto es sabia y cálidamente aceptada y vivida, porque elegir significa comprometer toda nuestra vida. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. Efesios 5, 25, 33. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 15 de junio. Tú piensas que los otros no te aman tanto a ti como tú los amas a ellos, y piensas eso porque no te aman como tú los amas. Con ello estás cayendo en el error de confundir el tanto con el cómo. No son sinónimos. El cómo responde a la personalidad, y como cada uno tiene su propia personalidad, cada uno tiene su modo de amar, su cómo ama. No pretendas que los demás amen como tú amas, porque eso sería pretender que los demás se despojaran de su personalidad para adquirir la tuya. Te he hablado del cómo en el amor. Si te fijas en la intensidad, en el tanto, he de decirte que el tanto no se puede medir por el cómo. La intensidad será medida por la propia disposición psíquica. Y así, lo que para uno puede ser mucho, para otro puede resultar muy poco. Fíjate más bien en tu propia maduración y no juzgues a los demás. El Padre mismo os quiere, porque me habéis querido a mí, y habéis creído que salí de Dios. Juan 16:27.
El único modo de amar a Dios es amarle sin modo, ni medida. Las matemáticas no sirven cuando se trata de amar a Dios. Nunca se le puede amar demasiado. Siempre le amamos menos de lo que Él se merece, de lo que le debemos amar. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 16 de junio. Tu vida tiene que ser como un río. Las aguas del río van deslizándose silenciosamente y van dejando lo que llevan. Por donde pasan, depositan cieno y suciedad, si es que sus aguas van turbulentas. Señal de que el río pasó por allí es la suciedad que deja. Pero si las aguas van limpias, dejan tras de sí humedad, fecundidad, frescura y verdor. Haz que las aguas del río de tu vida vayan siempre limpias y deja parte de ellas por donde pases. Verás que se te llena de color, de verdor, y que fruto de tus pasos brotarán las flores de las virtudes, el césped de la bondad. Tus palabras, las palabras que hoy pronuncias, pueden ser agua sucia o corriente limpia. Y lo que te digo de tus palabras, debes aplicarlo a tus ideas o pensamientos, a tus afectos, a tus obras, que al fin del día no te sientas avergonzado, sino feliz. ¿Quién puede decir, purifiqué mi corazón, estoy limpio de pecado? Proverbios 29. Si decimos, no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Primera de Juan 1, 8, 9. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 17 de junio. Hay que saber dialogar con los que nos rodean. Es muy triste no conocer otra cosa que el monólogo. Y dialogar es saber escuchar y es ponerse en disposición de comulgar con el otro. Hablar y escuchar son dos actos de idéntico valor humano. Son en realidad un mismo acto. Quien no sabe escuchar ni siquiera hablará con plenitud. Voceará, gritará, monologará. Pero nada de esto es positivo. Cuando no se sabe dejar hablar, terminará uno escuchando sus propios gritos. Solo los humildes son los capaces de dialogar. Sin un sincero espíritu de acogida, no es posible el diálogo. Hay que acoger al prójimo, llámese esposo, hijos, subalternos, amigos, etc., para poder dialogar. Hay silencios o monólogos que huelen a muerto el amor. Si hay amor, surgirá el diálogo, pues el amor hace milagros. Cuántos silencios hostiles entre esposos, hermanos, amigos, y cuánta carga de agresividad en esos silencios. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Génesis 19. Dios nos habla por la Sagrada Escritura y por medio de sus inspiraciones. Nosotros le hablamos por medio de la oración. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 18 de junio. El otro día penetré en un templo e hice la oración que ahora te presento por si te es útil. Le dije a Dios, Señor, que este mundo cansado y viejo con sus problemas, chorreando sangre y odio, me abofetee el alma.
Frente al egoísmo de todas las cosas y de todas las horas, dame la responsabilidad y disponibilidad. Líbrame del subjetivismo de los ojos cerrados. Haz que abra bien mis ojos para que vean el odio, la violencia, la injusticia, el hambre que hay en el mundo. Haz, Señor, que me duela el egoísmo, que me queme el estar en la butaca del espectador en un mundo hambriento de verdaderos valores, de hombres auténticos. Haz que el vaho de lo vulgar, de lo mediocre, no me mancille, que el número de los amorfos no me anegue, ni el de los conformistas coarte mis decisiones. Creo que deberías repetir esta oración con frecuencia, pues muy bien puede constituir para ti y para mí un plan de acción y de vida. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Primera de Juan 3:15. Hemos de llenarnos de un sano optimismo, tender nuestros brazos a quien nos hirió y abrazar a todos nuestros enemigos en un dulce abrazo de amor y perdón. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 19 de junio. Quizá haya pocas cosas de mayor trascendencia que la de comprender el sentido de la vida. El sentido de la vida supone que la vida tiene una vocación, un llamamiento, una misión que cumplir, y tu vida la tiene. Para poderla cumplir, debes conocerla y estudiarla en profundidad. ¿Qué sentido puede tener la vida del que voluntariamente se hace ignorante de su vocación, de la misión que se le ha señalado? Porque esa misión, esa vocación es personal de cada uno, y en consecuencia, cada uno tiene la suya y es intransferible. Nadie puede cumplir tu misión personal si tú no la cumples. La responsabilidad y gravedad de tu misión personal radica en que el que te ha señalado esa misión es nada menos que Dios. Te la señaló al darte la vida, porque te la dio para eso, para que cumplas tu misión. Si no la cumples, frustras los planes de Dios, frustras tu vida. A los que predestinó, a esos también los llamó, y a los que llamó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Romanos 8:30. Cristo murió por todos y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. Génesis 22. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 20 de junio. El amor hace semejantes a los que se aman. Por eso Dios, como amó al hombre, al crearlo, lo creó a su imagen y semejanza. Y de ahí que el hombre deba esforzarse por mantener en sí la mayor semejanza posible con Dios. Es una semejanza que no la recibimos de una vez para siempre, sino que debemos irla forjando día tras día, esfuerzo tras esfuerzo. Esto te va a llevar a vivir lo divino en lo humano, que al fin es la única forma de vivir lo humano en lo divino, de divinizarse, de hacerse semejante a Dios. Porque si has de hacer de tu vida una semejanza de Dios, también has de hacerlo de las circunstancias que existencializan tu vida, ya que tu vida no es tuya, sino por esas circunstancias que te ubican y te diferencian de los demás. El cristiano es el gran comprometido en el esfuerzo por dar a la vida su verdadero sentido de semejanza con la divinidad. Eso es elevar y dignificar la vida. A los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo,
para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Haber descubierto que Cristo es nuestro hermano mayor llena de gozo nuestro corazón. Habla con Cristo con la confianza con que se habla a un hermano y con la seguridad de que Él quiere ayudarte, porque es tu hermano. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 21 de junio. Sería desastroso no entender bien en qué consiste la verdadera libertad. La libertad es la facultad que Dios nos ha dado de elección y determinación, para que entregados al bien, en Él nos perfeccionemos, forjando en Él nuestra felicidad. Por eso, la obediencia a Dios es el ejercicio de la verdadera libertad, pues nuestra libertad no es otra cosa que una participación de la misma libertad de Dios. La verdadera razón de ser nuestra libertad es la conquista del bien. Por eso, nuestra libertad no puede correr por causas de locos caprichos o pasiones egoístas y humillantes. Una cosa es libertad y otra el abuso de la libertad, que engendra el libertinaje. Si la libertad es algo muy bueno, el libertinaje es muy malo y pernicioso. No confundamos las cosas, la medicina con el veneno. Para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud, porque habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Gálatas 5, 1-13. La esclavitud del pecado es la que el Señor nos ha eliminado, dándonos la libertad de la gracia. Esta es la verdadera liberación, base de toda otra liberación. No queramos volver al pecado para no volver a ser esclavos. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 22 de junio. Poco se acostumbra hoy reflexionar, meditar, pensar con seriedad y detención. El mundo que nos rodea es un mundo de bullicio que aturde y nos priva del silencio indispensable para nuestra introspección. Somos seres inteligentes. Si el hombre es el profesional del pensamiento, hay muchos hombres que no ejercen su profesión. No debemos marchar por la fuerza exclusiva de los instintos ciegos y apetencias naturales, ni como hipnotizados irresponsables, ni como sonámbulos inconscientes. No vayamos a ser víctimas del vértigo de la velocidad, ni de la alocada precipitación, que es el mal terrible de nuestros días. Dediquemos cada día unos breves minutos al menos a entrar dentro de nosotros mismos. El minuto de Dios ha de ocupar en nuestro día un lugar preponderante. Cuanto más pensemos, más hombres seremos. Cuanto más pensemos en Dios, más nos asemejaremos a Él. En tus ordenanzas quiero meditar y mirar a tus caminos. En tus preceptos tengo mis delicias. No olvido tu palabra. Salmo 118, 15-16. La meditación de la palabra del Señor, y no solamente su lectura rápida o superficial, y el minuto dedicado a Dios por la meditación de su santa ley, deben ser dos preocupaciones que de continuo graben tu corazón. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 23 de junio. El hombre siempre se ha propuesto una serie de interrogantes, cuya satisfactoria respuesta anhela encontrar. ¿Qué es el hombre?
¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Hace muchos siglos que el hombre se halla torturado por estos interrogantes y seguirá haciéndolo, mientras no acuda a la fe, que es la única que puede dar la luz esclarecedora, una fe sincera y profunda, que lleva al hombre a echarse en los brazos paternales de Dios, de un Dios que piensa en el hombre, que ama al hombre, que se preocupa por el hombre, aunque el hombre no alcance a comprender por su limitación de naturaleza creada los planes y designios de ese Dios. Bajo la luz de Cristo, imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, el concilio habla a todos, para esclarecer el misterio del hombre y para cooperar en el hallazgo de soluciones que respondan a los principales problemas de nuestra época. Génesis 10. Sin la luz de Cristo no se hallan soluciones definitivas. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimonio. Los 5 minutos de Dios, 24 de junio. El hombre es un ser libre y por ser libre tiene conciencia que le señala cuál es el bien que su libertad ha de elegir y cuál es el mal que ha de rechazar. La conciencia en muchas ocasiones es el semáforo verde que da paso libre al actuar del hombre, pero otras es el semáforo rojo que alerta sobre las prohibiciones del paso, del peligro de una colisión moral. Una ciudad dinámica no puede prescindir de los semáforos regidores del tránsito, y el hombre de hoy, atormentado y golpeado por tantos incentivos, no puede prescindir de los semáforos de su conciencia, que permite o prohíbe. La conciencia es el juicio práctico de la razón humana, iluminada por los altos principios de la ley natural, que es la ley eterna de Dios, participada por la criatura racional. Como en mi ser dependo de Dios, también dependo de Él en mi actuar. El motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia, de que nos hemos conducido en el mundo, con la santidad y la sinceridad que vienen de Dios, y no con la sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. Segunda de Corintios 1:12. No son los hombres los que en último término deberán juzgarnos, sino el Señor. Sí, Él nos aprueba. No importa mayormente que los hombres nos desaprueben, aunque si los hombres nos desaprueban, debemos examinarnos para ver si Dios nos aprueba. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 25 de junio. Nada hay más repugnante que el egoísmo, ese vicio que nos hace mirarnos a nosotros mismos sin dignarnos prestar atención a los demás, sean ellos quienes fueren. El egoísmo pone a nuestra persona en el centro de la vida, independizándose de Dios en el campo de la conciencia y de la comunidad humana en el ámbito social. Si se piensa en los demás, es en tanto en cuanto puedan sernos útiles para nuestras conveniencias y avaricias. El egoísta quita a Dios del incienso de la adoración y a la comunidad el servicio que le corresponde y necesita. No conoce el egoísmo otra norma que la especulación del interés personal, el fraude al ciudadano o a la patria, el abuso y la opresión de los necesitados y humildes, el cálculo usurero. Será bueno que examinemos si han quedado en nuestro corazón algunas raicillas de egoísmo. Si alguno se cree hombre religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana.
San 1:26. Las palabras egoístas salen de un corazón egoísta, y el corazón egoísta seca las fuentes de la vida, de esa vida que es la gracia del Señor. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 26 de junio. Creo no equivocarme si pienso que tú eres enemigo de la violencia, y en esto pienso como tú, pero quizá no has detenido tu reflexión en la raíz de toda violencia, que es el pecado, y en consecuencia, si eres enemigo del efecto, que es la violencia, debes serlo de la causa, que es el pecado. Todo pecado violenta los derechos de Dios y de los hombres. Si debemos erradicar del mundo toda violencia, hemos de comenzar haciendo desaparecer el pecado, pues mientras permanezca la causa, producirá sus efectos. Mientras dure el pecado, no podremos esperar que desaparezca la violencia. La violencia tiene que hacerla personalmente cada uno a sí mismo, a sus propias inclinaciones, cuando no sean rectas, al propio egoísmo que enerva y desorienta, a las pasiones que nos apartan de nuestro fin. Contra todo esto, cuanta más violencia ejercemos, mejor. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la conquistan. Mateo 11:12. La violencia que debemos hacernos a nosotros mismos para ser justos en la presencia de Dios, no la violencia que podemos hacer con los demás, la violencia que responde a la monición del Señor, que nos manda tomar nuestra cruz y seguirle. Mateo 16:24. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 27 de junio. No es lo mismo el fracaso del apostolado que el fracaso del apóstol. El confundir las dos cosas puede llevar a un conformismo estéril o a un desaliento derrotista. El fracaso de la acción apostólica puede ser inculpable e imprevisible. En último término, la decisión la toma cada persona en uso de su libertad, sin presiones de ninguna clase. Se podrán poner todas las condiciones previas, se podrán dar todos los pasos requeridos y sin embargo no conseguir lo que se pretende, por chocar contra la dureza de un corazón cerrado. Pero lo más triste será el fracaso del apóstol, que el apóstol no se haya sentido apóstol, que no haya obrado como tal, que no se haya preocupado de ser él lo que exigía a los demás, o se lo proponía como ideal. Esto constituye el fracaso del apóstol, que lleva lógicamente no tanto al fracaso cuanto a la negación de la acción apostólica. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38, 39. Es el amor al Señor el que nos debe mover en toda nuestra acción apostólica. Si amamos al Señor Jesús, debemos hacerlo amar por todos. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 28 de junio. Se dice que estamos en tiempos de revoluciones, pero se olvida que la gran revolución la hizo en el mundo hace más de 20 siglos Jesucristo. No suele ser muy respetuosa la intención
de los que afirman que Jesús fue el gran revolucionario, pero la realidad es que se confunden dos clases muy distintas y aún opuestas de revolución. Hay una revolución que busca el cambio por el camino del odio, de la violencia, de la guerra, de la destrucción, de la muerte. No es esa la revolución que nos trajo Cristo. En cambio, hay otra revolución que también busca el cambio, pero más profundo, no solo de estructuras o regímenes, sino del interior del hombre. Quiere un hombre nuevo, en el que reine el amor, la justicia, la caridad, la paz, las buenas relaciones humanas. Un hombre con un corazón grande, sencillo, limpio, tierno y compasivo, que sepa perdonar, comprender, ayudar, en una palabra, amar. En esto consiste el amor, en que vivamos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento como lo habéis oído desde el comienzo, que viváis en el amor. Segunda de Juan 6. En el amor está comprendida toda la ley. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 29 de junio. La familia ha sido definida como una microiglesia, una pequeña iglesia en la que ciertamente reina Dios, si es que la familia se constituye a nivel de hogar cristiano, hogar que guarda la lumbre y el calor del altar, expresión mistérica de la iglesia, nido sagrado de la religión, manifestación sincera de fe y de religión, altar en el que Dios recibe el culto de la humanidad. La familia es escuela del más rico humanismo. Para que pueda lograr la plenitud de su vida y misión, se requiere un clima de benévola comunicación y unión de propósitos entre los cónyuges y una cuidadosa cooperación de los padres en la educación de los hijos. Génesis. La educación es el gran deber y el obligado quehacer de la comunidad conyugal y el término de la misma fecundidad genética de los padres. Pero esa educación no puede quedar reducida al ámbito de protección material del hijo, pues eso sería desconocer los verdaderos valores trascendentes del hijo. La familia cristiana proclama en voz muy alta tanto las presentes virtudes del reino de Dios como la esperanza de la vida bienaventurada. De tal manera, con su ejemplo y su testimonio, arcuye al mundo de pecado e ilumina a los que buscan la verdad. El que atenta contra la familia, atenta contra el orden establecido por Dios. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 30 de junio. Buena oración para que recen los esposos juntos. Señor, Padre nuestro, gracias porque hemos descubierto la alegría del amor. Por eso, en medio de tantos odios y guerras, de tantas indiferencias y egoísmos, nosotros hemos creído que el amor es posible, porque creemos en ti, que eres el amor. Por eso nos pusimos en marcha, por el camino del amor. Nos sentimos seguros, no por nuestras fuerzas, sino porque tú estás con nosotros. Te ofrecemos nuestra decisión de ser fieles al amor, con sus exigencias y compromisos. Queremos amarnos, amar a nuestros hijos y amar a todos los prójimos, de tal manera que seamos testigos de tu presencia, para que el mundo se transforme en tu reino, para que los otros crean en el amor y así puedan creer en ti.
El matrimonio es lo más opuesto al egoísmo, pues lo esencial en el matrimonio, más que dar, es darse, pero darse en plenitud, y el fruto visible de ese darse, los hijos. Son el tesoro más preciado que los padres han de guardar con un celo digno de la causa que el Creador puso bajo su custodia. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Efesios 6:4. Para que la familia pueda lograr la plenitud de su vida y misión, se requiere un clima de benévola comunicación y unión de propósitos entre los cónyuges y una cuidadosa cooperación de los padres en la educación de los hijos. Génesis 52. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com.